Bueno, bienvenidos a una clase más de topología. En esta oportunidad vamos a hablar de convergencia de filtros y sus consecuencias. Recomiendo antes de ver este video ver mi clase anterior para una mejor comprensión. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es un filtro convergente a un punto X, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un espacio X. X es un espacio. Un punto en el espacio. X es un punto en el espacio. Y un filtro. F. Decimos que F converge al punto X. Lo vamos a anotar de esta manera. Si contiene a todas las vecindades de X. Y esta vez así un poco cursiva va a representar todas las vecindades de X. En la clase anterior nosotros vimos que las vecindades de X constituyen un filtro. Entonces, obviamente, el filtro de vecindades de X converge a X, por la definición. Miren la definición aquí. F converge a X si contiene a todas las vecindades de X. Bien. Esta siguiente proposición es muy importante porque caracteriza los cerrados vía convergencia de filtros. Bueno, y caracterizar los cerrados es caracterizar toda la topología. Entonces, por eso la convergencia de filtros me da un estudio completo de los espacios topológicos. Entonces, hagamos la proposición, sean X un espacio, un subconjunto de X del espacio X y un punto en el espacio X, ¿sí? Entonces, ese punto va a estar en la clausura de A si y solo si existe un filtro, digamos, F en X tal que F converge a X y A pertenece a F. ¿Sí? Existe un filtro que converge a X y contiene a A como elemento. Entonces, recordemos, esta es una proposición que está en la clase de clausuras. Ahí la pueden observar, que dice que X está en A barra si, solo si cualquier vecindad de X intersecta A. X está en la clausura de A si, solo si cualquier vecindad de X intersecta A. Esto es algo que vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a ver, hay una condición necesaria y suficiente aún en el primer sentido de la prueba. Vamos a suponer que X está en A barra y vamos a probar que existe un filtro F que converge a X y al cual A pertenece. Entonces vamos a ver. Vamos a tomar beta de esta manera. Beta, esta vez así un poco cursiva. Vamos a definirla como las intersecciones entre B sub X intersectado A, donde B sub X recorre todas las vecindades de X. O sea, son vecindades de X intersectado A. Como todas estas son distintos de vacío, como X está en A barra, todas estas intersecciones son distintos de vacío por esta proposición que tenemos acá. Entonces vacío no pertenece a beta. Entonces vamos a probar que esto en realidad es una base para un filtro. Entonces la primera condición es que vacío no esté en beta. Entonces vamos a tomar dos elementos aquí, dos elementos de la forma B1 intersectado A y B2 intersectado A, donde B1 y B2 son vecindades de X, ¿sí? Vamos a tomar dos elementos. Entonces vamos a tomar B3 igual a esto. B1 intersectado B2 intersectado A. Sabemos que B1 intersectado B2 es una vecindad de X, ¿sí? Entonces B3 es un elemento de aquí. Tiene esta forma, por tanto, un elemento de esta B, ¿sí? De beta. Vamos a tomar B3 igual a B1 intersectado B2. ¿Sí? No, perdón, B3 aquí. Como B3 es esto, entonces B3 igual a B1 intersectado B2. Por tanto, beta cumple todas las condiciones para ser base para un filtro. ¿Sí? Entonces beta es base para no es un filtro, pero es una base para un filtro. Entonces, como es una base para un filtro, existe un filtro generado por esta base. ¿Sí? Un filtro generado por esta base. Y recordemos cómo son los elementos del filtro. Así, si F es el filtro generado por una base, entonces F está en el filtro si, solo si existe un elemento en la base contenido en F. ¿Sí? Este F está en el filtro si, solo si existe un B en la base, tal que B está contenido en F. Vamos a tener eso en cuenta. Entonces, vamos a tomar una vecindad cualquiera de X. Entonces B sub X intersectado A pertenece a B, ¿sí? Pertenece a la base, por la forma como la hemos construido. Pero tenemos esta contenencia, ¿sí? Como este es un elemento de la base,
Entonces este es un elemento del filtro. De igual manera, como este es un elemento de la base, esta acá es un elemento del filtro, por esto que tenemos aquí, ¿sí? Si contiene un elemento de la base, es un elemento del filtro. Entonces, tanto B sub X como A es un elemento del filtro. Pero esta B sub X es una vecindad cualquiera. Entonces B sub X pertenece a B. ¿Qué quiere decir eso? Que el filtro de vecindades de X está contenido en el filtro, ¿sí? Y A pertenece a F. Por tanto, cumple las dos condiciones, de que el filtro converge a X y A pertenece a F. Entonces vamos al recíproco. Vamos a suponer que existe un filtro tal que F converge a X y A pertenece a F. Y vamos a ver que X está en la clausura. Pero para que X esté en la clausura debe cumplir esto, de que toda vecindad de X intersecte A. Vamos a usar este hecho. Entonces vamos a ver. Si existe un filtro F tal que F converge a X y A está en F, entonces para cualquier vecindad de X, cualquier vecindad, B sub X, como B sub X está en el filtro y A también, entonces la intersección cae en el filtro. Y por tanto debe ser distinto de vacío. Y esto implica que X está en A barra. Entonces la prueba salió muy sencilla. Entonces vamos a ver ahora cómo la convergencia de filtro me sirve para caracterizar la continuidad. Entonces sean X y espacio y F una función entre esos espacios. Y X en X, sí, un punto en X, en el dominio. Entonces vamos a decir que F es continua en X sí, solo sí. Para todo filtro que converge a X, entonces este filtro, recuerden que esto lo vimos en la clase anterior, este base de filtro, porque es una base de filtro, se define así. Es la imagen directa de todos los elementos del filtro. Sí, eso lo vimos en la clase anterior. No es un filtro, pero sí es una base de filtro, entonces me genera un filtro. Entonces el filtro generado por esta base converge a F de X. ¿Sí? Entonces, recordemos lo siguiente. F es continua en X y para cualquier vecindad de F de X existe una vecindad de X tal que esta imagen está contenida acá. Está contenida en la vecindad de F de X. ¿Sí? Se da esta contenencia. Vamos. Ahora sí. Vamos a suponer que un filtro converge en X. Y vamos a ver que el filtro generado por esta base converge a F de X. Eso es lo que me dice la primera parte de la prueba. Vamos a ver. Entonces bien, para probar que esto converge aquí hay que probar que este filtro contiene a todas las vecindades de F de X. Este filtro contiene a las vecindades de F de X. Entonces vamos a tomar una vecindad de F de X. Por continuidad existe una vecindad de X por el cual se da esta contenencia. Esta es la definición de continuidad local en el punto X. Pero si B sub X pertenece a F, entonces F de B sub X pertenece a esta base del filtro, ¿sí? ¿Está bien? Pertenece a esta base del filtro, por la forma como lo he definido. Son las imágenes de los elementos del filtro. Entonces B sub X es un elemento del filtro. Entonces pertenece a esta base. La imagen pertenece a esta base. Y está bien. Pero miren lo que tenemos aquí. Tenemos que esto está contenido aquí. Como esto es un elemento básico, entonces cualquier elemento más grande está en el filtro. Entonces este elemento pertenece al filtro. Entonces ¿qué probamos? Que cualquier vecindad de F de X está aquí. ¿Sí? Esto quiere decir que este filtro contiene las vecindades de F de X. Y por tanto se da esta conveniencia. Se da esta convergencia. Entonces vamos al recíproco. Vamos a suponer que para todo filtro F, si F converge a X, se da esto también. Y vamos a ver que F es continua. Bueno, como primera parte, sabemos que el filtro de vecindades de X converge a X. Luego la imagen. ¿Sí? Luego la imagen del filtro, así como la hemos definido, converge a F de X. Esto es por hipótesis. ¿Está bien? Eso es por hipótesis. Entonces vamos a tomar un elemento aquí en las vecindades de F de X. ¿Sí? En las vecindades de F de X, que está contenido aquí. ¿Por qué está contenido aquí?
porque esto converge a f de x. Esa es la definición. Un filtro converge a un punto si contiene las vecindades del punto. Por tanto, este contiene a todas las vecindades de f de x. Entonces va a existir, como este elemento cae aquí en este filtro, contiene algún básico, pero los básicos son de esta manera. ¿Sí? Así que existe un b sub x en las vecindades de x tal que sea esta contenencia. Y esto lo que quiere decir es que f es continua en x, ¿sí? Por la definición de continuidad local, que aquí la tenemos. Bueno, hemos visto cómo la convergencia de filtros me caracteriza los cerrados, porque caracteriza la clausura. Eso quiere decir que tengo un estudio completo de la topología. Y también me caracteriza la continuidad, ¿sí? Quiere decir que tengo un estudio tanto de los espacios topológicos, que son los objetos, como de las funciones continuas, que serán los morfismos. Esto quiere decir que la convergencia de filtros me permite estudiar por completo toda la estructura topológica. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.